El contraste. Contraste. Y la parte B, solución salina. Porque primero es el A que el B, ¿cierto? Si acá fuera 1 y 2, ¿cuál iría primero? El 1, ¿cierto? El 1 va primero después. ¿Por qué? Porque en la inyección va a aparecer A, B. Y miren lo que aparece acá. B. O sea que ¿con qué se prueba la inyección? Con solución salina. Vamos a hacer un estudio de abdomen. Un estudio de abdomen normal, no necesitamos realzar las arterias. Simplemente vamos a ver el abdomen en diferentes fases. ¿Sí? Y pues las fases que regularmente, ahorita ya lo vamos a ver, cuáles son esas fases en el tema que sigue, es esa inyección en cuánto se va a hacer. Por ejemplo, cuando tú me colocaste en la evaluación, esa parte de la inyección, por eso yo te coloqué, aún no lo hemos visto porque tienes una partecita más. ¿Listo? Entonces, regularmente, todos los estudios, todos, a excepción de las angio, se manejan de 2.5 a 3, ¿sí? El caudal. Porque lo que proporciona es que sea una inyección ni muy rápida ni muy lenta, ¿sí? ¿Y con qué propósito se hace? Para que la inyección dure un tiempo determinado y alcance una fase que se llama arteriovenosa, o sea, que finaliza la fase arterial e inicia la venosa. Y entonces, como está la fase arterial acá, está declinando y está iniciando la venosa, entonces ¿qué va a suceder? ¿Se van a ver? Las dos. ¿Sí? A que fuera solo arterial, vendría acá y aún no ha llegado la venosa. Llega acá a declinar y viene la venosa y ahí se ven las dos. O a que suceda esto y solo se vea la venosa. ¿Sí? Entonces, por esa razón se hace de 2.5 a 3. Entonces, el caudal de prueba, ¿cuál sería? Decimos que siempre hay que colocarle un poquito más, pues para asegurarnos de que, porque es que la solución salina es mucho más, no es tan no es viscosa. El medio de contraste sí es viscoso. Entonces va a causar más presión. Y muchas veces probamos con el mismo caudal y cuando inyectamos, ¡pum!, se daña la vena. Entonces, por esa razón, se dice que uno debe de incrementar en 5 mililitros o en 10 mililitros la prueba con solución salina. Entonces, digamos, vamos a hacer el abdomen. ¿Cuánto le vamos a poner? De 2.5 a 3. ¿Cuánto le pondrían ustedes? El abdomen 2.5. 2.5, digámoslo 2.5. 2.5. ¿Listo? El volumen es una prueba. 20. Ah, pero es la prueba. Entonces vamos a hacer 2.5. ¿Qué tocaría hacer ahí? ¿Cómo? Es la prueba. La prueba tiene que ser 5 más o 10 más, ¿cierto? Si lo vamos a hacer con 2.5 el estudio, ¿la prueba cuánto sería? 3. Bueno, dejémoslo en 3, es válido. 3. ¿Listo? 3. El volumen para hacer la prueba. 20. Habíamos dicho que menos de 20, no. 20. Entonces, 20 mililitros dividido 3, ¿cuánto da? 6, ¿qué? Bueno, digamos que 6 punto, ¿qué? 6.6. Ese es el tiempo de duración. Estoy dividiendo el caudal por el volumen. ¿Sí? Eso es lo que me va a durar esa prueba, 6.6. Listo. Ahora, vamos a la inyección real. Como aumentamos acá 5, pues nos quedó 2.5. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacerle a un señor que pesa 80 kilos. ¿Cuánto le vamos a inyectar? Tomando la fórmula lineal. 80 mililitros. Porque la lineal dice 1 mililitro por kilogramo de peso. ¿Sí o no? 80. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es 80 dividido 2.5? 32 segundos. 32 segundos.
32. ¿Sí? ¿Claros ahí? Sí. Listo. Ahora vamos a empujar esto. Acá tenemos tenemos el medio de contraste y ya tenemos nuestro bolo. Inyectamos y va a ir otro bolo empujando de la disolución salina, lo va a ir empujando. ¿Cuánto le vamos a poner para que lo empuje? ¿Y cuánto le vamos a poner de caudal? Se puede dejar lo mismo o se puede subir un poco. Sí, se puede subir un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿lo vamos a dejar de cuánto? ¿De 3? Bueno, de 3. No hay problema si lo dejan lo mismo. ¿Listo? ¿Y cuánto le vamos a colocar de solución salina? 60. No, menos. 925. Es que es loco. 30. Quiere decir que 20 hacia arriba ustedes pueden colocar lo que quieran. Lo que pasa es que, ¿qué les van a decir? Bueno, un paciente no se me puede tirar toda la solución salina porque es que el insumo me sale caro. ¿Sí? Eso es lo que les van a decir. Entonces, ustedes pueden colocar ahora de 20, 30, 40. Lo ideal está entre 20 a 30. ¿Listo? Entonces, pongámosle 25, listo, 25. Entonces, ¿cuánto se va a demorar? Como 8 o algo, ¿cierto? 8.3, digamos. ¿Listo? Entonces, este tiempo de acá y esto ya quedó aparte porque eso es lo que hacemos nosotros en la prueba. O sea, nosotros entramos, vamos, verificamos el medio de contraste, si no se infiltró, si se infiltró, listo. Esto ya pasó, o sea, ya lo hicimos. O sea, ese tiempo no entra en el estudio. Esto no entra en el estudio, porque esto es lo que hacemos nosotros para verificar. Este es el estudio. Entonces, sencillamente decimos acá, ¿cuál va a ser el caudal que vamos a inyectar en el estudio? 2.5, lo va a empujar con 3. Y el total de medio de contraste va a ser 80 y con 25 que va a empujar. Entonces, ¿cuántos mililitros vamos a inyectar? Realmente 105, ¿cierto? 105. ¿Y cuánto se va a demorar? 32, 40.3. 40.3. ¿Sí? 40 minutos, punto. 40 segundos. 40 segundos, punto 3. Ah, ok. ¿Todo ¿Listo? en segundos, profe? Todos segundos. A menos que llegue a 60, pero nunca les va a decir es un minuto. Él les va a decir 70 segundos, 80 segundos. Todos lo hacen segundos. Ah, listo. Si es 2.5 a 3, acá es un abdomen. ¿Para que también es lo mismo? Sí, porque lo que estamos hablando era que si voy a hacer un estudio en rutina, o sea que no sea angio, el caudal ideal para hacer ese estudio está de 2.5 a 3. ¿Y si es un angio? Porque esa es la fase arteriovenosa, es el momento en que se está viendo los dos, tanto la fase arterial como la fase venosa. Por eso ese es el tiempo que se utiliza, el caudal que se utiliza. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a darnos cuenta con la clase, es que la fase arteriovenosa está iniciando regularmente en el segundo 35 a 40, mientras que llega la inyección termina esto, y tengan en cuenta su trayectoria, su recorrido como tal, son 8 segundos que se demoran en llegar al corazón, agreguen 8, 40, ¿sí? Se va cuadrando, ¿sí? 8 segundos que se demora, entra y sale otra vez. Entonces, aproximadamente la fase, desde el momento en que sale, se está demorando 40 segundos en comenzar la fase arteriovenosa, ¿sí? Entonces, si ustedes suman, ahí están en la fase arteriovenosa. ¿Sí es claro? Listo. Bueno, dale la siguiente pantalla. Este es un simulador, entonces puedes... ¿Y el caudal no se totaliza al final? Protocolos. ¿Cómo? ¿El caudal no se totaliza al final? El caudal no, porque los caudales sí son dependiendo de lo que tú le metas y las fases que vayas a hacer. El caudal. Igual él saca acá al final, me dice tiempo de duración, te saca el tiempo de duración. Esto no queda acá, esto es para agregar si yo quiero más solución salina o más medio de contraste. Para hacer un ¿qué? Una inyección de escalera propiamente. Cascada. Acá yo puedo agregar, por ejemplo, y puedo decir, métame más medio de contraste.
y le digo, hágamelo con 3 de esto y métale aquí 20 más, ¿sí? ¿Y cuánto se demora? Entonces más o menos lo mismo que acá, 6.6. Y le puedo decir acá B, porque esto se haga, si yo quiero lo puedo extender, ¿sí? Dale acá en selección de protocolo. Entonces en selección de protocolo, ustedes tienen siempre guardados esos protocolos en el inyector, en cualquier bomba inyectora tienen eso, siempre lo tienen. ¿Para qué? Pues para que ustedes no se pongan si vieron que les quedó un estudio con determinado bien, pues ustedes regularmente van a trabajar teniendo en cuenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces dice, bueno, voy a hacer un abdomen, dale ahí en clic en el abdomen. Bueno, listo. Agregaron, ya, ¿ok? Devuélvete. Ahora eso, dale angio. Angio, ya está establecido. ¿Sí ven? Bueno, Ahí yo estoy viendo, profe, que el límite de presión cambia, sí, que en el anterior era 200 y acá 300. exacto. Bueno, buena observación. ¿Por qué cambia? Porque como llegábamos máximo hasta 2.5, pues está el equipo también está diciendo si con el catéter que ustedes tienen aguanta. Recuerden que el catéter en la parte posterior dice el calibre y cuánta presión resiste, ¿sí? Y cuántos mililitros segundo también resiste. Entonces el catéter le dice a usted, máximo resiste 200. Entonces, ustedes acomodan ese inyector acá, ese valor acá, en el límite de presión. Le dicen, necesito 200 PSI. No, si ustedes dejan a 300, lo más seguro es que no sucede tanto en la rutina, pero sí en los años. Si ustedes llegan a superar esa presión, el equipo para. ¿Sí? Bueno, miremos ahora el caso de un angio. ¿Qué pasa con el angio? Puedo utilizar un catéter 18. ¿Sí? Y en ese catéter 18, en la parte de atrás dice que resiste 7 mililitros segundo, ¿sí? Y que su máxima presión sería 300. ¿Sí? Entonces yo sencillamente puedo utilizar ese catéter al máximo, ¿cierto? Y si lo utilizo, entre más rápido será el bolo, más compacto queda. Y menos tiempo le va a dar de que se disuelva con la sangre, ¿sí? Hasta pestañas, ni siquiera hemos comenzado la clase. O sea que, por decir, el caudal máximo serían 7. ¿Qué sucede? Se puede incluso, si te llega con un catéter 16, que es un tremenda vaina para hacer transfusiones, porque muchas veces llegan así, ¿sí? Entonces, ese 16 se puede llevar hasta 10, pero de 7 a 10 de caudal no hay diferencia. No hay diferencia. O sea, ¿en qué no hay diferencia? En que no quiere decir que de pronto yo lo hago a esa velocidad y voy a agilizar en la velocidad de la sangre. No hay diferencia. O sea, hasta 7 no hay diferencia. ¿Listo? Entonces, miren, catéter 18, cogí 7 mililitros segundo. Lo voy a probar con 40 de solución salina porque es un angio y como va tan rápido, pues necesito que me dure el tiempo para poderlo probar. Por eso, si yo dejo acá 20 de solución salina, ¿qué quiere decir? Que la prueba apenas me va a durar 2.4 segundos. O sea, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces por eso le puse más. Y voy a hacer ahora el angio. Voy a hacer el angio. Lo hubiera podido dejar con 7, no hay problema, pero lo voy a hacer con 5. Lo voy a hacer con 5 para que me alargue un poquito más la inyección, para que de pronto ir a la fija, ¿no? Ir a la fija de que me sale o me sale, porque tengo 10 segundos de inyección, mientras que acá sería más corto el tiempo, y de pronto no. Entonces, dejo con 5, ¿sí? ¿Cuánto voy a inyectar? 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a entrar 1 mililitro segundo, da 10 segundos. Y que lo voy a empujar con solución salina con el mismo caudal y 30. O sea que esta inyección realmente me va a durar 16 segundos. Y el tiempo de ruido de pronto es, pongámosle que me quedó 5 segundos. Me van a sobrar 5 segundos tranquilamente, asegurándome el estudio. ¿Sí es claro?
¿Sí es claro? Esa es la manera en que yo estoy asegurando de que mi estudio siempre tenga medio de contraste. ¿Sí? Ya cuando yo soy más osado y cuando digo, bueno, ya, entonces le pongo acá 7. 7. Con esos mismos 5. ¿Cuánto se va a demorar? 7 dividido 50. 9. Eso sería 7 segundos, ¿cierto? 7 algo. Y lo voy a empujar aquí con... no se puede menos. Lo puedes dejar igual o más. Dejémoslo con 7.5. ¿Sí? Esos 30, 7.5, ¿cuánto nos quedarían? Y uno como 2, 6 algo, ¿cierto? 2 algo, digámoslo ahí. Entonces, ¿cuánto se nos va a demorar la inyección? Realmente, 9 segundos. ¿Sí? ¿Y el barrido cuánto se nos va a demorar? 5. Aún tenemos medio de contraste, ¿cierto? Aún lo tenemos. Pero, ¿qué sucede? Vamos a tener una inyección más compacta. Va a ser mayor el realce y va a evitar que con el tiempo se contamine, o sea, que llegue una fase, que de pronto nos vayamos a pasar un poquito a la fase venosa y nos toque recortar. Ahora, dale otra vez, Ángel, ahí en donde está en TT. Una pregunta. Señor. Es que no entiendo cuando tú dices que pasa los poros. ¿Eso es con una bomba? Es una bomba inyectora. Ah, ok, es que una bomba inyectora. Yo me imaginé yo haciendo eso, no entiendo. Ok, ya entendí. ¿Listo? Bueno, entonces, acá hay uno. ¿Será que, porque más cuál es el picante? Y acá está el inyector. ¿Quién está de ayúdale, que son dos con un, miren con el entonces, dale otra vez, si quieres devuélvete. Listo, devuélvete. Ahora dale aquí en este. Angio, miembros, ahora. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo puedo, les había dicho que miembros inferiores y aorta, el tiempo mínimo que se demora el estudio, ¿cuánto es? El tiempo mínimo para hacer un angio de aorta en miembros inferiores, ¿cuánto es? 12 segundos. 9 segundos. ¿Es el qué? ¿El inyector? No. Es el que tiene vosotros. El de que tiene las dos jeringas ahí, que está aquí nomás, que tiene soluciones salinas y eso, el que está aquí. No está dentro en la sala de simulación, sino acá. Entonces, son 32 segundos, menos de 32 segundos son los miembros inferiores. Si ustedes envían el barrido, o sea, el barrido va a los 32 segundos, no les va a quedar. ¿Sí? Por más que sea una persona joven que tenga la mejor, no les va a quedar, no alcanza. El barrido se demora realmente 32 segundos y no alcanza. Entonces, ahí sí tienen que jugar con esto, ¿sí? Entonces, acuérdense, esta es la prueba, no hay problema, pero de aquí para abajo tienen que jugar con esto. Entonces ustedes pueden decirle acá, yo voy a dividir esta, yo puedo decirle que voy a meter estos 70 de medio de contraste, pero la primera inyección sería de 35 y esta la puedo dejar de 35 de medio de contraste y 35 de solución salina. Entonces le estoy diciendo que 50% y 50%. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estoy dividiendo. Lo cual quiere decir que teníamos 70, pero ahora ya ¿cuánto tenemos? 105, ¿cierto? 105. ¿Sí ven? Que alargué la inyección. Y cuando yo hago esto, también estoy alargando el tiempo. ¿Sí? Y es más, entonces listo, no lo quiero dividir. Lo voy a poner acá. Voy a inyectar al paciente 70, eso 70, pero arranco con 40. La siguiente inyección puede ser otra de medio de contraste, entonces aquí lo paso a A y le digo que esta, que sea medio de contraste, me inyecte 20. ¿Listo?
¿Cuánto va? 60. Y acá le puedo decir, inyécteme, empújeme un poquito de eso con 2.5 y 30 de solución salina, ¿sí? Y al final acá le agrego otra A y le digo 2.5 con 10. Y al final vuelvo y le digo, empújelo con 2.5 y 30 otra vez. No se generaría un bono muy grande con ese AIA, las dos primeras siendo con medios de contraste. Podría ser. O tú lo puedes intercalar si quieres. Sí, yo pensaría que sería mejor. Lo que pasa es que cuando tú lo intercalas, este te queda concentrado, este baja la concentración. Ah, ok. Este vuelve y te queda concentrado y baja la concentración. Entonces tú en el estudio que ves y cuando hagas la reconstrucción tridimensional, ves el bolo compacto y después que se desvanece. El bolo compacto y después que se desvanece. ¿Sí? Entonces la intención es que vaya constante, ¿ok? Entonces al final, sí lo pueden mandar. La solución salina que empuje y le mandan los otros 10 concentrados. Entonces eso ayuda a que veáis la última parte. ¿Sí? ¿Claros ahí? Profe, pero eso no contaría el tiempo de doblación. Claro, porque es que son los miembros inferiores y aorta. Ah, Y lo que necesitamos es extenderlo, que nos llegue a más de 32 segundos. ¿Sí? Más de 32 segundos esa inyección para que yo no tenga el inconveniente de que, pues pucha, se me acabó el medio contraste en el minuto 35. Entonces, como va bajando el equipo, en el segundo 35, los dedos de pronto No los tomo. no alcanzan solo con a el quedar AIB realizados. serían 40 segundos ahí. ¿Cómo? Solo con el AIB serían 40 segundos. Con el anterior. ¿Solo con este? Y el AIB. Sí. Podría ser así. Pero la cascada, como les digo, eso hay sitios donde lo utilizan mucho, pero esto sería una manera de hacerlo. Lo mandas despacio y constante. ¿Sí? Y constante. Lo que pasa es que realmente aquí 70 para unos miembros inferiores no alcanza. Y más en angio, ¿no? Porque es que tiene que quedar muy realzado. Entonces, para llegar a 250 unidades config, lo ideal es meter más medio contraste. ¿Listo? Acuérdense que la manera de saber si un angio quedó bien hecho es medir en cualquier vaso y quede 250 unidades config. Esa es la manera que se sabe. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De lo que queda, porque miren, ya lo tienen despedazado hasta donde no más. Tenemos las dos partes, la A y la B. Entonces, regularmente, ¿qué hacemos? Nosotros acá tenemos el medio de contraste colgado. Aquí va el medio de contraste y va la solución salina. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros clicamos y ponemos el inyector. Cuidado. Es que está todo Esto es un prototipo de realmente del MERAT, se llama el inyector de los más usados, que es este. Es el medio de contraste. Bajamos el botoncito. Esto es táctil regularmente, las bombas son táctiles, entonces bajan el medio de contraste. Ya después de que haya cargado la parte A, entonces cargo la parte B, que sería la solución salina. Ya tengo las dos inyecciones, las dos jeringas cargadas. ¿Qué tendría que hacer? Lo que se hace de rutina en una inyección. Purgar el equipo. Entonces sencillamente cojo mi extensión y comienzo manualmente a curvar. ¿Hay manual o hay automática? Entonces acá aparece un botoncito que dice purgar. Ustedes le dan así y él llega y purga las dos. O lo pueden girar de manera manual. La intención es que ya debe quedar lista acá solución salina. Entonces purgan el medio de contraste y después la solución salina. De lo contrario contaminan. ¿Sí? Si ustedes lo hacen al revés, hacen primero la solución salina, después el medio de contraste, lo que les queda en la extensión, eso es el medio de contraste. Cuando ustedes hagan su prueba,
pues ¿qué va a entrar a la prueba? Medio de contraste y va a contaminar, ¿sí? Entonces si ustedes iban a hacer un estudio multifase, ya está contaminado, o sea, ya no hay fase simple, porque ya hay medio de contraste el flujo sanguíneo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, acá ustedes sencillamente lo que están aquí, lo que han en la pantalla han programado, les va a aparecer en una micro pantallita acá, que les aparece ahí. Y si ustedes pueden cambiarlo si quieren para la prueba. Siempre colocan la extensión y le dicen iniciar prueba. Cuando esto está purgado y cargado, ahí sí se baja, les queda de esta manera y le dicen iniciar prueba. Entonces iniciar prueba. Entonces comienza a solucionar. Ustedes siempre van a probar poner sus dedos para verificar de que no se está inflando la vena ni se está volviendo ahí, se está infiltrando. Ya que ven que pasó bien, ¿Qué pasa cuando hay una extravasación o algo así? eso ya lo vamos a ver, esa es la clase. Cuando ya pasó bien, entonces listo, ya quedó la prueba. O sea, esto ya sucedió. ¿Sí? Ya sucedió. Ahora sí entramos a hacer como tal el estudio. ¿Listo? Profe, pero la prueba se programa directamente desde el inyector. Se puede desde acá o se puede desde la pantalla. Cualquiera de las dos se puede hacer. Porque acá esta pantallita también es táctil. Entonces también ustedes la pueden manejar. ¿Listo? Pero lo pueden hacer desde acá. Lo que no pueden cuadrar desde acá es el límite de presión. Entonces sí lo tienen y bueno, todos estos datos sí se los dota esta pantalla. Aquí se no les dice cuánto va a durar ni nada de eso. ¿Ok? Pero el límite de presión lo cuadran allí, cuánto van a dar de volumen, cuánto se va a demorar. ¿Ok? Bueno, vuélvelo a la primera pantalla. Por favor. A la primera. Eso. Una pregunta, entonces tienen que hacer la prueba directamente con eso, o sea, no pueden hacer la prueba de contacto pasándole un bolo por la gente. No, nos toca directamente con por la presión. Es diferente la presión manual a la presión inyección. Doble ejercicio, mejor, ¿cierto? Ay, nene, Vamos a hacer. Ahí están los de todos que no habían llegado, ¿me ayudas a entrar? Vamos a hacer un estudio de un angio cerebral y le vamos a inyectar 50 de medio de contraste, pero quiero que esa inyección dure 15 segundos. Entonces, ¿cuánto le pondría de prueba? Y 50 medio puntos. Exactamente. ¿Cuánto tiene que durar? 15 segundos. 15 segundos. Porque es un angio. Exacto, ¿cómo es? Esa vaina, ¿eh? ¿Listo? Ah, ¿Claro o no claro? ¿Y la prueba cómo hubieras hecho la prueba? Hazle la prueba, ¿cómo la hubieras hecho? ¿Ahí se podría con 7? Sí, podrías llegar a 7. ¿Qué es la prueba? Podrías colocarlo en 6 o 5.5, lo que quieras. el valor de la prueba. Es más alto, porque como solución salina y no está viscoso, de pronto no se infiltra. Pero cuando hay tener contraste que tiene mayor presión, sí se puede filtrar, por eso aumenta el valor de calor. No, pero muy suave. Muy suave. Es que pues, lo recomendado es subirle. Sí, lo recomendado es subirle para eso. ¿Listo? ¿Cuánto quiere? ¿Dudas, preguntas? yo pensé que nos habíamos ¿Alguien quiere pasar a hacer otro Ese ejercicio? sería con un 18. Eso sería con un 18 porque es un ángel. Ajá. ¿Sí? ¿Te resolví la duda? Sí. ¿Sí? Sí, ya estoy. ¿Quién más tiene dudas respecto a esto?
Bueno, ok. Profe, si no es de manera lineal, el tema de la... Cuando ya lo hacemos por la parte ¿Tiempo de arriba? no, bueno, el tiempo barrido siempre es el tiempo del barrido, ¿cierto? Más 6 por 6. ¿Sí? Pero eso es para hallar el volumen. Ah, ok. Eso es para hallar el volumen. ¿Listo? Ah, es que sí. Bueno, pero cuando ya lo vamos a hacer no de lineal, sino la otra opción es por gasto cardíaco. Este es de 1.5 de 0.5 a 1.2. O sea que lo que habíamos hablado es prácticamente el movimiento. Lo que pasa es que, ¿por qué se baja a 0.5? El que dice que si tú vas a hacer, por ejemplo, un estudio de abdomen, se puede hacer en 0.8, 1, se puede hacer, pero realmente queda muy bajo. Esto. Bueno. Bueno, listo pues. Es que de todos modos se evalúa para ver qué tanto aprendieron, ¿no? Que la evaluación es eso, para ver qué tanto apropiaron conocimiento. O sea, Los que llegaron ahorita, el parcial quedó para la que llegué a lo que es la aurícula. En las venas del dorso de la mano no es recomendable inyectar medio de contraste, ¿ok? No es recomendable, mucho menos angio, sí. Un angio sí nunca lo van a hacer el dorso de la mano, porque las venas son muy sensibles y se dañan fácilmente. Ya vamos a ver esa parte. Dale, Sofía. Bueno, entonces quedamos acá. ¿Cuáles son los factores de realce del medio de contraste? ¿Qué es lo que nos se puede facilitar o poner en contra que ese medio de contraste realce? Pues el paciente tiene que ver mucho, ¿no? Es diferente un paciente obeso a un paciente delgado, es diferente un paciente con un problema cardíaco a uno salvo, es diferente un niño a un adulto, ¿sí? Entonces, el paciente pues sencillamente son los factores, los factores técnicos, ¿sí? ¿Cómo yo voy a mandar esa inyección? Ya se dieron cuenta aquí en el ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, si de pronto David no hubiera colocado 5 de caudal, sino hubiera puesto 3 de caudal y es un angio, pues la inyección va a ser muy lenta y le va a dar tiempo de que se disuelva el medio de contraste, entonces no va a ir compacta y no va a realce, o sea, va a disminuir el realce. Y los factores del medio de contraste. Entonces, ¿qué pasa con el medio de contraste? Yo puedo obtener mucho realce con un medio de contraste que tenga mayor concentración. Incluso si yo lo mando lento, voy a tener buen realce, ¿sí? Pero, pues, ya les dije que ese realce, ¿qué va a ocasionar? Cuando tiene mucha concentración, ¿qué quiere decir? ¿Que es más? Más viscoso. Y si es muy viscoso, ¿va a haber mayor? presión. 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 Exactamente. Y si hay mayor presión, pues el inconveniente de esto es que si no tenemos un catéter adecuado, lo más posible es que se pare la inyección. ¿Listo? Dale. Ya, profe, una pregunta. ¿La máquina no deja que se floree el catéter, como nos había dicho? Lo que no alcanza a evitar. ¿No alcanza a evitar? No. Ustedes van a utilizar un caudal muy alto en un catéter, en un catéter central, por eso es que no se puede inyectar por central. Van a hacer un angio con 7, que no se ve, y pues yo saco. El catéter no alcanza o sea, no, la máquina no, cuando sale y se florea el catéter en la punta, él no lo alcanza a detectar. Para el equipo como unos segundos después. Entonces no da tiempo de que esto. Y ya entonces quiere decir que un fragmento del catéter ya está navegando. Listo, y aparte de que uno lo está empujando, más rápido llega o acá o acá. Bueno, entonces ya vimos que los pacientes son únicos, ¿sí? No podemos decir que voy a colocar el mismo valor en el caudal a una persona pues, que me hagan a mí, a que se le haga, por ejemplo, a David, ¿sí? Es mucho más joven,
yo soy más viejo, tengo el corazón me late más lento, de pronto se late un poco más rápido, etc. ¿Listo? Entonces, por eso los pacientes no hay una fórmula como tal para todos. Tiene que tener en cuenta el gasto cardíaco, el peso y la edad, lo que les estoy diciendo, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que darnos cuenta de cuánto vamos a inyectar de medio de contraste, ¿sí? Para que tengamos un bolo. Ya saben que la intención es que vaya compacto, o sea, que haya un bolo. El flujo, si va a ir rápido, si va a ir lento, y el flujo salino, o sea, con cuánto voy a empujar esa solución salina, lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Cuánto voy a empujar? Y dijimos, siempre vamos a empujar con un poquito más o lo mismo, ¿cierto? Nunca más bajo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar esa inyección? ¿Sí? ¿Y de qué depende? Del caudal y del volumen. El flujo salino, lo mismo. ¿Cuánto vamos a colocar de solución salina para que empuje? Por eso es que se estaba sumando el tiempo, porque ese es el total de la inyección. El medio de contraste más la solución salina. Y la viscosidad. ¿Por qué la viscosidad? Porque lo que les decía, si tiene mucha concentración, es muy viscoso, la presión hace que nosotros tengamos que bajar ¿qué? ¿El qué? No, en la inyección. Si es muy viscoso el medio de contraste, El paso es más lento, ¿no? claro, o sea, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Qué bajarle? El medio de contraste. La velocidad. ¿Y cómo se llama la velocidad? El caudal. El caudal, ¿listo? Porque si nosotros lo dejamos con mucha velocidad, ¿qué va a hacer? Más rápido va a subir el PSI, y si llegamos a pasar ese límite que nosotros le ponemos a la máquina, él inmediatamente se detiene. Y si se detiene la mitad de la inyección, ¿qué nos toca hacer? Volver a inyectar. ¿Listo? Y bueno, pues entonces hay que tener en cuenta si la inyección es unifásica. Hay equipos que solamente traen una jeringa, que es el medio de contraste. Bifásica, que traen las dos. O que si es de decaimiento. ¿Qué es de decaimiento? Entonces yo le coloco unos valores X bueno, lo que acabamos de hacer. Y en el punto de la cascada, yo le estoy diciendo, inyécteme 20, él llega al punto máximo 20 y cuando va a decaer, le mando inmediatamente el otro, ¿sí? ¿Se acuerda que decíamos A, ¿cierto? Y después le poníamos otra vez A otro valor, lo fuimos dividiendo, entonces no le damos tiempo de decaer, porque si hacemos A, solución salina, ¿qué hace el medio de contraste? Decae, porque la solución salina no lo va a reposar, sino se va a disolver. Y después viene el otro y lo refuerza y lo sube. Entonces por eso les decía, les va a aparecer en la reconstrucción, les va a aparecer la alzada, baja, opaca, la alzada, opaca. ¿Listo? Dale. Entonces, recuerden que el medio de contraste no es necesario tener ni el miliamperaje muy alto, y que nos permite el kilovoltaje, ¿cierto? El kilovoltaje pues va a incrementar el efecto fotoeléctrico, va a disminuir el efecto Compton, o sea, la radiación dispersa, la absorción fototónica recuerden que es con respecto a lo que el componente, la masa del yodo, ¿cierto? Por eso la masa del yodo es 33, y entonces cuando hacemos esa energía con el medio de contraste, promediamos esto con lo que es el kilovoltaje, ¿sí? Vamos a llegar a 43.7 kiloelectronvoltios, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a jugar a que llegue a ¿cuánto? Recuerden que es a 60 lo que tenemos que llegar, ¿sí? A 60. Entonces, ¿cuál sería el ideal? 120 kilovoltios por 58 en kilovoltaje, y el miliamperaje bajando. O si no, hacemos lo contrario, subimos el kilovoltaje y bajamos el miliamperaje. ¿Pero qué quiere decir? Que si nosotros subimos el kilovoltaje y bajamos el miliamperaje,
lo que nos va a subir realmente es el contraste, ¿sí? Nos va a modificar la imagen en contraste. Bueno, él nos está mostrando aquí que podemos jugar con la energía y lo que les había dicho siempre, bajen el miliamperaje cuando vayan a inyectar medio contraste y obtenemos mejor contraste. Él dice a 80 kilovoltios, la energía que tenemos que llegar realmente es a 60 kilovoltios. Si lo hacemos en 80 kilovoltios promediando con lo que es la masa como tal del elemento que es el medio de contraste, el yodo, llega a 447.7, 80 es muy bajito. Pero nos dice en 120 sí llegamos a ese punto, casi llegamos a ese punto, nos está dando 120. Bueno, ¿qué sucede hoy en día? Que esto ya quedó obsoleto. Si ustedes llegan a trabajar con un equipo de 100, de 64, de 128, hasta de 320, algunos lo trabajan, lo hacen, ¿sí? Pero los que ya manejan la parte de iteración, equipos más complejos, más robustos, ya no necesita llevarse a 120, con los 80 lo logra. Y si son de doble energía, ¿qué quiere decir? Acuérdense que los duales tienen 80 y 140. Van a ser un barrido con 80 y otro de 120. Los dos valores sirven. ¿Ah? Los valores sirven. Van a servir. Sí, pero para que ustedes entiendan es que el ideal para hacer el estudio siempre va a ser 100, porque está en promedio. Siempre. Ustedes colocan 7 kV y el miliamperaje sí lo baja. Lo verá que obtienen mejor imagen. Dale. Bueno, entonces hablábamos de decaimiento, ¿cierto? Entonces acá nos da, con la gráfica podemos observar que dependiendo del estudio y dependiendo del caudal, de la velocidad que utilicemos, el decaimiento pues va a ser diferente. Si es, por ejemplo, el estudio de un angio que tenemos mayor caudal, pues más rápido va a decaer. ¿Sí? Pero si es un estudio que tenemos un caudal bajo, ¿cierto? Ese decaimiento va a ser un poco más prolongado, más demorado. ¿Sí es claro? No, no lo entendí. O sea, entre más rápido, Tránsito. ¿sí? Entre más rápido vaya el medio de contraste El medio de en el contraste. flujo sanguíneo, más pronto va a decaer. Ok. ¿Sí? Entre más lento, Rápido pasa. Más rápido. más se va a demorar en decaer. Ah, ok. ¿Listo? Listo, dale. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es, espera, devuélvelo un momentico, los famosos trifásicos. Ay, sí. ¿Se han escuchado? Vamos a Sí. hacer un estudio trifásico. Trifásico. Pero resulta que trifásico como tal está mal utilizado el término, porque un estudio trifásico quiere decir que se hace en 3 fases: trifásico, bifásico, unifásico, ¿sí? Entonces realmente está mal utilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos estudios no se hacen ni las 3 fases, o se hacen menos de 3 fases, o se hacen más de 3 fases. Por eso se llama multifase. Multifase, ¿listo? Entonces, siempre cuando hablamos de un estudio multifase, quiere decir que esencial, en todas tiene que estar la fase simple. ¿Y para qué se hace ese estudio multifase? Es para ver los cambios que van a aparecer según la inyección. A medida de la inyección, el tiempo que transcurre la inyección, ¿qué cambios ocasiona esa inyección? Por eso necesitamos siempre un estudio simple, para verificar que aquí, por ejemplo, en este estudio simple, esta lesión que aparece acá, des en cuenta que no tiene ni calcificaciones, ni tiene ningún tipo de realce, o no tiene pues diferentes densidades, ¿sí? Tenemos que verla, porque qué tal que aquí de pronto aparezca, o esta lesión tenga diferentes densidades, o sea, tenga grasa, tenga algunas densidades como muy similares a las del hueso, al calcio, pues y inyectamos medio de contraste, no sabemos si eso es real o no es real. Siempre por eso va a la fase simple. Después tenemos, dale, la fase arterial temprana. Algunos de los chicos
Oye, profe, que es que allá el tecnólogo dijo que fue fase arterial temprana, que eso no existía. Bueno, pues ya saben que ustedes van y lo que escuchen acá de pronto son los que están diciendo mentiras, o de pronto son los que están diciendo mentiras, o los dos estamos diciendo mentiras. Ustedes tienen que leer y complementar, investigar si es realmente a ver qué pasa. Pues la fase arterial temprana es la que está tan pronto sale, ¿cierto?, de la aurícula derecha, el flujo sanguíneo, inicia la fase arterial temprana. ¿Y en qué tiempo inicia? Dice, mucha de la bibliografía dice que comienza a los 13 segundos, se demora en salir, o a los 15 segundos. ¿Sí? En promedio están los 15 segundos. O sea, se fueron más a los 15 que a los 13, a los 12. Los 13, perdón. Entonces, la fase arterial temprana es sencillamente la salida inicial del flujo. ¿Y cuánto se demora? 5 segundos promedio, se está demorando. Promedio. ¿Listo? ¿De qué depende esto? Del caudal. Del gasto cardíaco. ¿Sí? Promedio, por eso puede demorarse 25 en algunas personas, incluso 30. Una vez tuve una fase arterial temprana en un paciente para un angio, casi de 38 segundos. Yo pensé, eso se me pasó medio contraste de ahora. Cuando yo fui, miré y efectivamente la inyección sí se había llevado a cabo, córrale, y la alcancé a coger, mandé fui, miré el monitor, y el monitor ahí sí ya estaba pintando. Cuando yo volví a entrar, ya estaba pintando, entonces lo alcancé a enviar. Pero era una persona, un viejito que tenía una falla cardíaca severa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utiliza esa fase arterial temprana? Exclusiva y únicamente para hacer angios de grandes vasos. ¿Como cuáles? La aorta, el tronco de la pulmonar, ¿cierto? Las arterias pulmonares, hacer corazón, cavidades como tal, es esa fase arterial temprana. Dale. Ahora tenemos, sale esa fase arterial temprana y comienza a distribuir ese flujo sanguíneo en los órganos, ¿cierto? Pero para que comience a realzar esas arterias de los diferentes órganos, ya ha pasado un tiempo, o sea, ya ha pasado, mientras que ella va distribuyendo, pues va decayendo, ¿cierto? Va decayendo el realce de ese grande vaso y la otra va subiendo. A medida que entre los órganos va subiendo, pero en la aorta va decayendo, va terminando esa realce. Entonces eso es lo que llamamos como fase arterial tardía, ¿sí? Y esa fase arterial tardía es la que se lleva a cabo en el realce de las arterias, de los vasos, de los diferentes órganos. ¿Ok? ¿Y en cuánto está? Pues de los 25 a los 35 regularmente está, ¿sí? Ese es el tiempo que regularmente está. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy a hacer un abdomen, un estudio multifase de abdomen, aquí, ¿cuál de las dos utilizaría? Bueno, ¿por qué? Acuérdense, depende de qué, pues de qué me está solicitando. Entonces, estoy ordenando porque hay una lesión en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos utilizaría? ¿Esta o esta? Arterial. La tardía. ¿Listo? Fase arterial tardía. Pero primero tenían que haber hecho ¿cuál? La simple. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo les digo, es un estudio de abdomen, pero es un angio de aorta, entonces ¿cuál utilizarían? La temprana. La temprana. ¿Listo? Dale. Y viene lo que es la fase venosa. Entonces la fase venosa arranca prácticamente desde los 40 segundos en adelante. Entonces me decían, profe, es que allá me dijeron que fase portal no existe, que eso es una fase venosa. Ok, en el contexto es una fase venosa, exacto, es una fase venosa, pero esa fase venosa en el abdomen depende de que vuelve nuevamente la sangre al hígado. ¿Y por dónde va a entrar? Por la porta, va a regresar por la porta, ¿sí? Porque es la que cumple la función de nutrición. Entonces, cuando yo quiero estar seguro de que efectivamente todos los órganos del abdomen ya están en un realce tardío, la porta es la que me va a decir, sí, ya están todos los órganos realmente realzados. Entonces, por eso se habla de fase portal. Entonces, la fase venosa comienza a los 40 segundos. ¿Se acuerdan que les decía que
la arteriovenosa comienza de los 35 a los 40. Están cogiendo la fase arterial y la fase venosa iniciando. ¿Listo? Entonces, aquí sucede lo mismo. En el pasado, cuando yo cuando trabajaba hace muchos años, cuando ya hace como más de 20 años, realmente estábamos inyectando solamente en este tiempo, en 40 segundos, y lo que se demoraba la inyección. Y entonces decía los informes, estudio normal, sin hallazgos, y regresaba el paciente 6 meses después, se le hacía la tomografía y tenía una metástasis. ¿Sí? Y entonces, ¿pero por qué hizo metástasis? Entonces se dieron cuenta, ¿dale?, de que si no se hacía, ¿dale?, la fase portal, pues los órganos no quedan completamente empapados y esas células que quedaban allí, que estaban hasta ahora haciendo siembras, no se podían diferenciar. Era necesario que el órgano, ¿sí?, absorbiera ese medio de contraste para poder realzar esas lesiones. Entonces quiere decir que los abdómenes siempre van a ir en fase portal. ¿Listo? Siempre. Los ángeles van a ir en fase Arterial temprana. arterial temprana. ¿Listo? Y los abdómenes siempre en portal. ¿Y la fase portal en dónde inicia? Mira, el concepto es amplio. Algunos dicen al minuto, ¿sí? Desde el minuto comienza la fase portal. Y encuentran bibliografías que dicen inicia a los 70 y termina a los 110, ¿sí? Pero la mayoría de bibliografía dice inicia a los 70 hasta los 90. Les voy a, como experiencia personal, cómo lo hacían los radiólogos para saber si el estudio realmente, yo lo había hecho en la época que lo hacíamos, era porque lo verificaban, y si no quedaba lo hacían repetir. Ellos cogían y miraban la imagen del simple y miraban la primera imagen que uno hacía en la fase arterial. Esta fue la primera imagen que hizo. Comenzó a la 1:02. Y a qué hora me hizo la portal, entonces contaban los 90 segundos. Quiere decir que a la 1:03.5, regularmente 1:04, entonces así está portal. Entonces ellos se daban cuenta de que yo la había adquirido a la 1:02 otra vez, decían no, esto hay que repetirlo porque no quedó en fase portal. ¿Sí? Ellos miraban el tiempo en ese tiempo, en esa época, ya no, pues ya es muy sencillo mirar si quedó en fase portal, porque uno debe alzar la porta. Y listo. Y tenemos una última fase, ¿sí? La fase excretora o de equilibrio, ¿sí? Algunas dicen, no, la de equilibrio no es la misma excretora, porque no sucede eso en la urografía por tomografía, no sucede, ¿sí? Entonces eso es algo que sí, es cierto, puede que esa excretora en esa parte de ese sistema urinario no sea igual, pero en lo que es la mayoría de bibliografías ustedes van a encontrar que la fase de equilibrio es la misma excretora, porque se está refiriendo a cuánto se demoró el órgano en eliminar ese medio de contraste, independiente de que sea. Entonces miren que aquí en esa fase excretora dice 5 minutos, pero para el hígado. ¿Cuánto es la fase excretora del riñón? 3 minutos. ¿Cuánto es la fase excretora del páncreas? 4. De 4 a 5 está. ¿Cuánto es la fase excretora de las suprarrenales? 3. Podría ser menos. Debería ser menos. No. Pues todos hicimos lo mismo, ¿no? Está en el riñón se demora 3, pues ¿cuánto se podría demorar? A que llegue allá la suprarrenal un poquitico más. Resulta que la suprarrenal se demora de 13 a 15 segundos. Minutos. Minutos, ¿listo? Entonces,
Esa es la más larga de todas. ¿Y qué sucede si le llega una suprarrenal y ustedes lo hacen a los 10 segundos? Que hay gente que lo hace a los 10 segundos por bibliografía, pero yo me baso en lo que dicen los documentos, los que dicen documentos. Estos son documentos de la Asociación Americana de Radiología o de la Europea, ¿sí? No es documento que ustedes encuentran muchas veces de la manera actual. Estos son documentos que están bien soportados. Difiere la europea regularmente, siempre difiere de la americana, pero la europea dice desde el minuto 13 se puede hacer, y la americana dice no, desde el 15. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué harían ahí? La mitad. ¿El 14? Sí. 14 en adelante. Bueno. Yo me iría más por el 15 de pronto para evitar que cuando haga el barrido no haya terminado. Entonces yo me iría más como el 15, porque ya ha eliminado completamente. ¿Esto quedó claro? Sí. Profe, Porque esto entonces es lo que era lo que ustedes se van a enfrentar. llama trifásico. Sí. Entonces, ¿por qué? O sea, porque en la clínica todavía le dicen trifásico. ¿Por qué? Está mal pensado. Pues sí, pero ¿a qué se refieren? Ellos dirán que arterial, no sé, ellos todavía dicen Está mal que... utilizado el concepto. Todavía dicen. Por eso es Es que la mayoría lo dice. Sí, es que allá todavía dicen trifásico. Cuando ustedes busquen, van a estudiar de estas fases, ustedes van a encontrar realmente estudios multifase. Sí. Multifase. Cuando ustedes buscan trifásicos, entonces, ¿qué le va a hacer? Le va a mostrar los que hacen el simple, el arterial venoso. Entonces, por eso dicen, es que eso no existe. ¿Sí? Es por eso. Entonces, por eso está mal utilizado. ¿Por qué está mal utilizado? Si yo voy a hacer un estudio de abdomen y dice, descartar lesión focal en hígado, yo hago mi simple. Sí. Me aparece la lesión, pero no es esta lesión. Me aparece una lesión con bordes definidos, con un contenido. Entonces, ¿qué hago yo? Para saber qué es esto, ¿qué debo hacer yo? Poner el ROI. Ponerle un ROI. Y ese ROI me dio 6 unidades. Unidades Hounsfield. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Un quiste. ¿Será que el quiste lo necesito hacer todas las fases? No. ¿Por qué? Porque el quiste no absorbe el contraste. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a hacerle todo esto, ¿qué cambios habrá? Ningún cambio. No es necesario. Tengo que, le hago el simple, vi que era un quiste, pues sencillamente ¿dónde me paso? Al portal. Porque es obligatorio hacer la fase portal. Por No lo le que puse. por lo que se ligó. ¿Sí? Por lo que es sí, Entonces me habían abdomen. dicho, es que yo lo quería trifásico, pero es que no es necesario hacerlo trifásico porque mire, esto es un quiste. ¿Para qué va a ir el paciente? Sí, es Entonces, verdad. ¿qué estamos haciendo? Justificación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, resulta que aquí esto, aparte de que tiene líquido, tiene aquí unas densidades como de 40 unidades Hounsfield, y adicional a eso tiene otras que son de 150 unidades Hounsfield. ¿Es necesario hacer las fases? Arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como eso puede ser, no sé, duro. Entonces, quieren Ahí saber- estás tú contestándolo. Puede ser. ¿Qué está haciendo él? pensando. Realizando qué puede ser. Exactamente. Un tumor. Y la única manera de saber qué puede ser es haciendo esto. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Es por eso, entonces, por eso un trifásico está mal utilizado. ¿Sí? Y lo digo, cuando ustedes van a sus prácticas, esta es una de las mayores cosas que vuelven, entonces me ayuda con esto, profe. Es que me mandaron a hacer un trifásico, y el trifásico de qué y por qué. No, que es que el trifásico era una lesión como esta, mira, esto es un hemangioma, y el hemangioma, pues, o sea que le hicieron simple, arterial y qué, venosa o portal, ¿qué le hicieron? Dijo, no, pues precisamente lo que no sé, está mal utilizado porque el trifásico le tienen que hacer simple
arterial tardía, portal y excretor de equilibrio, porque la única manera de saber si se elimina el medio de contraste o lo retiene es con la de equilibrio. ¿Y qué sucede entonces si bueno, resulta que des en cuenta cómo realza especialmente el contorno? Pero si esta lesión, que es exactamente igual, comienza a realzar del centro hacia la periferia, nos cambió todo, ya no es un angioma. ¿Qué creen que sería? Ya pasa a ser una lesión cancerosa, metastásica. ¿Ven la diferencia? Por eso es que decía que, no sé, claro, esto es lo que nos permite saber. Entonces esto es lo que mira el radiólogo, cómo fueron sus cambios. Y si acá entonces, ¿qué podría suceder? Que no elimine. Y si no elimina, entonces ahí dice, no es un cáncer, o es un cáncer, pero es de este tipo, porque ya le está dando una característica. ¿Sí? Es para eso. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces recuerden que no siempre se hace todas las fases porque lo pidieron. ¿Sí? Lo pueden decir, muy trifásico, pero cuando se dan cuenta que es un quiste, no es necesario. ¿Listo? Dice muchas veces, realizar estudio trifásico de abdomen, paciente con CA de páncreas y metastásico a hígado, pulmón y eso. ¿Usted le haría el tres fases? ¿O el multifase? Profe, pero una duda, ¿la consola del tecnólogo tiene error? Sí. ¿Sí? Todas las herramientas que ustedes vieron ahí, las tiene. Y más, mucho más. Sí. Entonces cuando ustedes llegan a... ¿Le harían o no le harían el estudio multifase? Si dice paciente con antecedentes sea de páncreas, metastásico a hígado, a pulmón, a realizar estudio multifase, ¿lo harían o no lo harían? Sí, porque tiene la pasatelia. Para descartar también Pero es que ya te están diciendo que tiene. No, Y ya está, entonces, ¿para qué lo voy a hacer todo eso si ya tenemos el diagnóstico? Ah, me están diciendo Simple que tiene portal. metástasis y que lo tiene en el hígado, que lo tiene en el pulmón, que lo va a hacer unas tres fases. Las tres fases es más cuando se está haciendo como seguimiento de alguna lesión que salió, no sé, por eco, por... Identificación de la lesión, para ver qué es exactamente. Bien, eso es. Lo que, o sea, aún no sé, pero cuando ya sé, ¿para qué? Depende. Sí, depende. ¿Listo? Listo. ¿Claros ahí? Sí, eso sí está Listo. claro. Bueno, démosle pues. Ese sí. Ese sí, el resto. Nada. Bueno, entonces, des en cuenta que la concentración, pues, depende mucho del realce, ¿no? El realce depende mucho de la concentración. Y pues, ahí viene a la concentración versus la osmolaridad. Entre mayor concentración, la osmolaridad aumentar. ¿Sí? Y si tenemos 300, que es lo más similar a la sangre, pues la osmolaridad más amigable con nuestro organismo, y entonces no lo va a sentir tanto el paciente, menos riesgo de que haya reacciones. Entonces, a mayor concentración, mucho mejor, mayor realce. ¿Ok? Listo. Y más lento va a ser esa decadencia. Dale. Bueno, las reacciones adversas, entonces, ¿qué es una reacción adversa? En este caso, hablando de este caso específico, son todos los causados por componentes químicos, que estamos hablando específicamente del medio de contraste, al entrar al torrente sanguíneo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando entra ese medio de contraste al torrente sanguíneo? Depende del medio de contraste que inyectemos. Recuerden que si inyectamos un medio de contraste, pues que eso isosmoral, ¿cierto? Osmoral, y que la concentración se mantiene sobre 300, o sea, y más aún si es dímero, no iónico, pues, ¿qué estamos hablando? El más seguro de todos, ¿sí? Entonces, no va a haber reacción, de pronto no puede haber reacción, hay reacciones para todo.
Pero si colocamos un medio de contraste que de pronto el organismo lo desconozca, pues inmediatamente reacciona. ¿Sí? Y si este medio de contraste es iónico, bueno, que casi ya no se utiliza prácticamente, pero sí puede en un momento deshidratar. Acuérdense que la hidrofilia deshidrata como tal el eritrocito, entonces él reacciona. ¿Y qué es lo que reacciona? Nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Entonces inmediatamente le dice a la inmunoglobina E: actíveme las alarmas y nuestras defensas. Entonces de esa manera, pues, ¿qué es lo que va a hacer esa inmunoglobina E? Va a reaccionar sobre todas las mucosas. ¿Y por qué lo hace sobre las mucosas? Para tratar de eliminar ese medio de contraste. ¿De qué manera? Con el agua. Se está produciendo más agua para que se salga más rápido ese medio de contraste. Por eso es que les decía que nos hematizamos, ¿sí? Hacemos edema. Entonces, de esa manera, el organismo combate ese medio de contraste. Por eso, lo primero que vemos es, la primera reacción es el estornudo. Sí, ustedes inyectan y estornudo está reaccionando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inmunoglobina E se va a la mucosa de la nariz y estornude. ¿Listo? Segunda, ¿qué hace? Puede que se inflame o puede que no se inflame. ¿Sí? Pero regularmente lo que se inflama son los labios, las orejas, ¿sí? O la cara. Es lo primero que va a aparecer. O si no lo hace, entonces aparecen ronchitas. Ronchitas. No sé. No ronchitas, sino ronchitas. Ronchotas. Sí. Y ya algo más severo, pues ronchotas por todo lado. ¿Listo? Ronchotas. Es que es una vaina así. ¿Listo? Dale. Entonces, vamos a ver que eso depende de qué. De lo que es la hipersensibilidad. Y esa hipersensibilidad puede ser anafilactoidea, ¿sí? Y en esos pacientes que tienen antecedentes alérgicos, que son asmáticos, ¿sí? En el pasado se tenía muchísimo cuidado con ellos. Señor, ¿usted es alérgico a la comida de mar? Sí, no se le puede inyectar. Ah, sí. Esa Sí. pregunta que le hice. ¿Usted es asmático? Sí, no se le puede inyectar. Hoy en día sí se inyecta, pues porque los medios de contraste ya son más seguros, pero en el pasado no. Y más cuando era iónico, ay Dios mío, era absolutamente todo lo opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice acá? Que la respuesta es independiente de la dosis de concentración. El medio de contraste no admite pruebas, como se hace en la penicilina, ¿sí? Entonces, si soy alérgico severo o asmático en el pasado, no se podía, voy a inyectarle medio mililitro a ver si de pronto es alérgico o no. Le hace la misma reacción que le mete a 100 o le meta medio mililitro. ¿Listo? Y las quimiotóxicas, pues es cuando el paciente no llega en condiciones adecuadas para realizar el estudio, especialmente si está deshidratado, ¿sí? Entonces, esos pacientes que llegan deshidratados, pacientes que ya son de edad, que son diabéticos, que tienen cardiopatías, me quedo mal, y nefropatías, la validad pues provoca regularmente lo que ustedes van a escuchar más frecuente cuando se inyectan el contraste, la náusea, ¿sí? La mayoría de pacientes cuando entran a hacerle el estudio dicen: siento calor y sentí náusea, ¿sí? Pero es normal, porque por el estrés, cuando uno va a entrar a un estudio y no saben qué le van a hacer, uno se estresa. Y cuando uno se estresa, tiende a deshidratarse también. ¿Listo? Bueno, dale. Las mecánicas pues ya corresponden a la extravasación del medio de contraste. La parte de la inyección no fue adecuada, entonces sencillamente quedó mal canalizado, quedó apenas en la entradita, digamos, del vaso, y cuando ella entró con mucha fuerza, mucha presión, pues lo logró desplazar. Es como cuando uno acelera el carro y lo echa hacia atrás, sucede lo mismo, ¿no? Si uno lo acelera mucho, el catéter sale
o está mal fijado, etcétera, o definitivamente cuando lo canalizaron lo dejaron por fuera ese catéter, entonces pues vamos a tener una reacción mecánica. Y las nefrotóxicas, pues cuando ya saben que el paciente tiene inconvenientes ya en lo que es la parte renal, ¿cierto? Y asociadas a muchas veces a enfermedades cardíacas. Ya entran los pacientes que tienen mieloma múltiple. Esto hay que tener en cuenta que cuando el paciente tiene mieloma múltiple es necesario consultar siempre al radiólogo para que lo autorice. ¿Listo? Ese tipo de patologías. ¿Cierto? Él dice sí o no lo inyecta, igual que el carcinoma. Hay que consultar. ¿Por qué? Porque tienen injerencia en el riñón, en la absorción. Entonces puede retener el medio de contraste. ¿Listo? Dale. Entonces esas reacciones alérgicas pueden ser leves, moderadas o severas. ¿Qué sucede con la leve? Perdón. Entonces, en la leve regularmente es algo que se puede manejar. Nosotros como tal, esa parte no estamos a cargo, para eso hay una enfermera y la enfermera, si ve que la situación se pone más crítica, pues llama al radiólogo o llama al médico de urgencias. Eso regularmente ahora lo están atendiendo los médicos de urgencias. Entonces, sencillamente cuando hay una urticaria limitada, un edema cutáneo limitado, un prurito faríngeo, pues la carraspera, la congestión nasal comienza a congestionarse y los estornudos pues se considera como leve. Y sencillamente, ¿cómo se puede tratar? Con líquidos. Se colocan líquidos y va pasando toda la sintomatología, ¿cierto? Entonces, esas serían las alérgicas. ¿Y qué pasaría ya con las fisiológicas? Se va a presentar la náusea, que les decía, muchos de los pacientes presentan el eritema autolimitado, el calor corporal, los escalofríos, la cefalea, mareos, ¿cierto? La hipertensión leve, la acción vagal, esas son muy ocasionales. Ya en las moderadas, entonces resulta que de aquí se pasa acá. El paciente inicia con la leve y puede llegar hasta acá. Pero en la moderada, ¿sí? Ya la urticaria es más difusa, el eritema difuso, ¿sí? Pero los signos son estables, edema facial, pero no hay disnea. ¿Qué es lo que sucede cuando de aquí el edema facial, el purito, se nos vuelve un edema facial con disnea? Ya no estamos en la moderada, sino estamos en la severa. ¿Sí? Sensación de rigidez laríngea, disneas, sibilancias. Entonces, ¿qué está haciendo? Un broncoespasmo. O sea que ya esto se nos está complicando, ¿sí? Y pues ya la fisiológica, ya los vómitos como tal son más frecuentes, la urgencia hipertensiva, el dolor precordial del lado es muy raro, realmente yo nunca escuché un paciente que dijera, me duele, tengo dolor en el pecho, y reacción vasovagal, ¿sí? Responde al tratamiento. Ya en la severa, ya aquí ya el paciente ya está prácticamente en estado crítico que es necesario llevarlo a reanimación. Ya de ahí, nosotros ya no tenemos nada, ya aquí en este punto, como tal, ya el paciente ya lo están llevando para urgencias, ¿sí? Y aquí ya está en reanimación. Entonces, edema facial o edema difuso en disnea, tiene un edema laringio con estridor, ¿sí? Sibilancias, o sea, hizo un broncoespasmo y hizo definitivamente un choque anafiláctico, entonces hipertensión más taquicardia, ¿ya? Eso ya es un cuidado supremo. Entonces, la fisiológica, la reacción vasovagal, convulsiones, pueden presentarse convulsiones, en el pasado se nos presentaba mucho, cuando inyectábamos iónico, convulsionaban. ¿Qué? Y la emergencia hipertensiva, ¿listo? Entonces aquí está como el pequeño resumen de qué se va a presentar en cada una de ellas
¿qué es lo que tenemos que hacer? Líquidos, acá ya prácticamente lo está manejando, acá lo maneja la enfermera, aquí lo está manejando el médico y aquí ya está manejando el urgenciólogo. ¿Listo? Dale. En esa trabajación de medio de contraste, entonces, ¿qué se refiere? Pues la fuga de ese medio de contraste no intencional. ¿Y por qué? Porque quedó mal, la venopunción quedó mal realizada y va hasta a pegarse ese medio en los tejidos aledaños a esa inyección, o sea, en el tejido, en el espacio intersticial. Y acá estamos viendo cómo se ve el medio de contraste infiltrado, ¿sí? Listo, ¿vale? Eso no genera ningún tipo de alteración en la piel. Sí. Que esté infiltrado. Ya les cuento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Venopunciones previas numerosas, ¿sí? Cuando aparte del paciente que ya ha hospitalizado X tiempo y lo han canalizado por todo lado y pues ya esas venitas ya están dañadas, pues hay más riesgo de que haga esto, las venas frágiles, ¿sí? Entonces por eso se dice que las de la mano no son las ideales, son muy frágiles. Del paciente, en el momento de la inyección, que se comienza a mover el sitio de la punción, las alteraciones sensitivas del paciente, si tiene un estado mental, pues si es un paciente que ya tiene una demencia senil, si es un paciente que tenga un síndrome de Down, por ejemplo, pues es necesario que esté acompañado para que lo tranquilice y pues no vaya a ocasionar se infiltra esa inyección. Las enfermedades cutáneas extensas, ¿sí? La psoriasis y la dermatitis es una de las grandes inconvenientes, especialmente en los pacientes que les están haciendo tratamiento oncológico. Se presenta mucho eso. Y la obesidad, ¿sí? La obesidad, pues pacientes que tienen un difícil acceso venoso. ¿Vale? Entonces, dale. Entonces, en general, pues en la esterilización suele referir síntomas. El primero que se va a presentar es el ardor. Se siente que está ardiendo y después viene el dolor. ¿Sí? La parestesia se adormece el miembro superior. Hay una sensación de que está comprimiendo, ¿sí? Obvio, porque está entrando líquido en un sitio donde no debería estar. Muchas veces no quiere decir que lo limite, sino que duele cuando lo mueven, entonces por eso limita el movimiento. Y bueno, que se debe de hablar de la osmolaridad, entonces tengan en cuenta que la compresión directa de los tejidos puede generar isquemia secundaria. En el pasado esto no existía como tal, no había este protocolo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con la enfermera? Presión acá, y la enfermera comenzaba a hacer presión directa, ¿sí? A tratar de sacar lo más que pudiera el medio de contraste. Sí, y eso estaba como protocolo, eso estaba establecido como protocolo. Y no lo hablamos de una sola institución, hablamos de muchas instituciones. Pero después dijeron, no, eso no se hace, porque puede generar isquemia secundaria en ese tejido. ¿Listo? Bueno, y pues, ¿qué pasa con tu pregunta? Cuando la piel se extravasa en regiones que haya poco, sea muy delgado ese tejido, graso, adiposo. Si es, por ejemplo, ten en cuenta que yo soy gordito y mira, en el dorso de la mano no tengo casi grasa, ¿sí? Imagínense ustedes que ya que no tienen casi grasa. El porcentaje de que ocurra un síndrome compartimental es altísimo, muy alto, muy alto. ¿Y qué es un síndrome compartimental? Es sencillamente que la presión que se ejerce sobre ese tejido y el no poder evacuar ese medio de contraste, ese agente químico,
va a causar necrosis del tejido. ¿Sí? Y eso termina en cirugía. O sea, se murió el tejido y termina en cirugía. Dale. Y aquí está. Bueno, dale la otra. Ahí está. Esa es una necrosis del tejido. ¿Sí? Se en cuenta que se infiltró y ya comenzó a morir ese tejido. Bueno, entonces, y ojo con eso porque les voy a contar un chicharro que sucedió en la clínica. No me sucedió afortunadamente a mí. Eso pasa. El paciente le sucedió algo así. La lesión era más grande, era súper grande. Así. El tipo abogado, hija magistrada, Sí. hijo magistrado Eso es y recomendado. esposa abogada. Imagínense. No, es que los recomendados siempre tienen su... Qué galleta para el pobre tecnólogo y la pobre auxiliar que hicieron el estudio. ¿Oyeron? Fue terrible. Y demandaron a la clínica. Sí, porque lo tuvieron que operar, lo tuvieron que hacer esto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, por eso la sugerencia, eviten. Y la mayoría llegan allí canalizados y la enfermera le dice, es que su amigo de la mañana, de la tarde, sí lo sabe si usted me pone el problema. Bueno, porque yo no quiero tener este problema. Entonces, sí, ustedes, acá les digo, ustedes deciden más adelante. Entonces, tengan en cuenta estos efectos locales. La osmolaridad. ¿Sí? Es peor cuando es mayor la osmolaridad del medio de contraste. La citotoxicidad es mayor cuando el contraste es iónico. El volumen, ¿sí? A mayor volumen sí importa, o sea, si hay mayor volumen que se quedó aquí infiltrado en este tipo de lesión, mayor probabilidad de que el tejido sufra un daño, mejor dicho, gravísimo. Y la compresión mecánica, entonces, cuando el volumen extravasado es grande, lo que les estoy diciendo acá. Si es muy alto, eso es gravísimo. ¿Dale? Se extravasa el medio de contraste, pero supongamos la necrosis no es inmediata. No, eso no es inmediato. Eso es porque supongamos lo que hicieron como un tratamiento pues para que el mismo fluido circule y no se quede ahí estancado. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, entonces ahí también. Ok. Se debe cortar la infusión de inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos inyectando, el paciente comienza, ¡ay, me duele! Paramos la inyección. Paramos la inyección para evitar que acumule mucho medio de contraste. Se recomienda aplicar presión local no invasiva, no se recomienda aplicar, aplicar presión local ni lavar la vía. O sea, lo que les decía. Lo que te nada decía eso ya no. Ya no. ¿Listo? El catéter no se debe retirar inmediatamente. ¿Qué sucedía en el pasado? Lo que hacíamos nosotros. Se descanalizaba de una vez. Sacábamos el catéter y comenzábamos a ordeñar. Ah. Se llamaba así, así le decían. ¿Y Estamos sí? ordeñando, sí. Porque Uno hacía presión acá, el otro acá, y la gente comenzaba a hacer hacia los lados. Y sí se sacaba ¿Y si mucho sabe- medio sí? de contraste, sí, se sacaba harto medio de contraste, eso sí, salía harto. Pero El problema es que podía hacer lesionar el tejido posterior, ¿sí? O sea, no sabíamos qué tanta presión y el tejido que estaba allí de pronto estaba absorbiendo ese medio de contraste, estaba lesionándose como tal. Mantener el miembro elevado, es lo que se hace, mantener el miembro elevado, ¿cierto? Para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema y el riesgo del síndrome comunitario. Cuando le elevamos, ¿qué estamos haciendo? Pues que ese medio de contraste se esparza, no quede acumulado. Es que lo que tenemos que evitar es que quede allí acumulado, porque hay más probabilidad de que se haya esa lesión en la piel. Aplicar frío local. ¿Qué quiere decir? Cuando uno está inflamado le dicen, póngase pañitos de agua tibia o calientica. Acá no, porque acá lo que tenemos que evitar es eso, de que no se vaya a inflamar, porque si no, todo lo contrario. Está una compresión más la inflamación, o sea, el líquido que va a agregar ahí en la inflamación va a causar mayor presión en esa región. Se debe tomar una radiografía en la zona afectada, ¿cierto? La que ya vieron. Se debe tomar. Y esa radiografía se hace en seguimiento. Se infiltró hoy, van y le toman la radiografía, ¿cierto? Y esperan 1 o 2 días, dependiendo de la cantidad. Si es mucha, 2 días, y toman otra radiografía a ver si sí efectivamente
se está esparciendo ese medio de contraste. Si no se está esparciendo, va la medicación. ¿Listo? Profe, ¿y en estos casos no es mejor una ecografía que una radiografía? Pues Lo que digo, pasa, ¿no? Para lo que que se pasa vaya a el es paciente. que ¿qué sucede con la ecografía? Es más difícil lo de hacer la ubicación de la lesión, la delimitación de lo que ya lo vas a ver. Entonces, con la radiografía sí la delimitan y saben bien. Bueno, en casos extremos, cuando hay síndrome comportamental, ya es necesario llevarlo a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ya efectivamente hay una necrosis, entonces, ni modos. ¿Listo? Dale. Acá está lo que estamos hablando. Se toma la radiografía y se delimita el área afectada, ¿sí? Entonces, de esa manera, esto está rojo, esto se pone rojo. Se demarca y si el enrojecimiento aumenta o disminuye. ¿Sabe cómo va esa lesión ahí? ¿Listo? Dale, se me fue la mitad. Bueno, dale. Y listo, muchas gracias.